Hola gente, aquí es Selma Nacimiento, profesora de corte y costura de lencería. Y en el video de hoy vamos a hacer una braguita En infantil. malla de algodón usando Esta solo máquina recta y zigzag con doméstico. la liga de serrucho, esa banda elástica de... Trabajar, entonces vamos a la máquina recta y de zigzag doméstica para empezar a hacer nuestra braga infantil. Bueno, entonces, ¿por qué te voy a enseñar? Es armar esta braga en la máquina doméstica para que entiendas que en algunos patrones tienes que dejar margen para poder coser usando otras máquinas. Por ejemplo, todos mis patrones son todas mis modelaciones, si vas a hacerlo usando solo la máquina recta y zigzag, doméstica, puede ser industrial o semi-industrial. Lo importante es que sea recta y haga zigzag. Si vas a usar mis patrones con la máquina recta y zigzag, ya sea doméstica o no, tienes que dejar margen, ¿verdad? Y como estás viendo aquí, esto es el riesgo de la tiza. En esta marca aquí hay más o menos 1 centímetro, ¿verdad? Entonces, de medio centímetro a 1 centímetro necesitarás dejar margen para hacer esta pieza usando la máquina doméstica, ¿verdad? Entonces, esta es una ropa interior infantil y ahora la estoy volteando del lado derecho y empezaré a montar. Entonces, aquí el fondo, la parte delantera, lado derecho con lado derecho, puede que no coincida 100% aquí. ¿Por qué? Porque como dejé que creciera, puede que algunos lados sean un poco, ya sabes, más grandes que los otros. Así que puede haber algunos restos. Aquí en la parte de atrás, si elimino completamente la marca de tiza, coincidirá al 100%, pero como lo dejé un poco más grande, entonces puede ser que, ¿verdad? Quedó un poco más grande de lo esperado. Entonces ahora voy con el fondo, como vieron aquí, el lado derecho hacia arriba en el armario del fondo, 100% hacia el almacenaje y la braga en el tejido delicado. Entonces uní las tres partes aquí y voy a hacer una costura recta. Aquí en la máquina de coser doméstica. Voy a bajar el prensatelas aproximadamente 1 centímetro adelante. La aguja, en realidad, la aguja debe estar más o menos 1 centímetro adelante. Luego, cuando comience a coser, voy a hacer un retroceso. Así que este margen de costura es para que mi pieza quede del tamaño real, porque cuando uso la máquina con la overlock, puedo coser más al borde que con la máquina recta y zigzag. Entonces, estoy aquí, lo dejaré en el punto 3, que es un punto más pequeño, ¿verdad? Y mi máquina ya está encendida, puntada recta, puntada 3. Y voy a empezar a coser y ya hago un retroceso. Empecé, llegó el proceso. Vaya, vamos a levantar el pie con el ajustador aquí para ajustar. Entonces, terminando, llegando al final, que no hice retroceso porque simplemente, ¿verdad? Levanté un poco aquí o simplemente girar hacia el otro lado. Eh, y voy a hacer un acabado. En esta parte aquí no hay tanta necesidad de acabado, es decir, ni siquiera es necesario porque va a estar incrustado, pero voy a hacerlo para que aprendas cómo hacerlo, ¿verdad? Lo que normalmente hacemos cuando cosemos en la overlock. En este ocurre aquí el sobrehilado de la máquina overlock, levanta la aguja. Normalmente, ¿verdad? Aquí hay un sobrehilado de la máquina overlock, pero estoy usando la máquina recta, ¿verdad? Recta y zigzag, así que necesito hacer este sobrehiladito aquí también. Entonces voy a cambiar a la puntada zigzag. Usar para poder hacer ese acabamiento en la pelota. Entonces ahora vas a entender lo que estaba diciendo. Como esta parte es del fondo, como esta parte es del fondo, quedará empotrada. Esto quedará embutido, ni siquiera necesitaría hacer este acabado. Lo hice para que entiendas. Mira qué bonito queda el acabado, ¿verdad? Ahora voy a coser el lado de la parte trasera, ¿verdad? Cosí el lado delantero, ahora el de atrás. Vengo aquí con el lado aquí, ¿verdad? Girando aquí mejor, no mejor, correcto, ¿verdad? Ven aquí lado derecho con lado derecho, el frente contra el fondo, ¿vale? Aquí lado derecho con lado derecho. Y ahora doblo aquí y tomo el fondo. Agarrando el fondo de un área de algodón, haré lo mismo que hice del otro lado, uniré las tres partes aquí
Empieza con costura recta, ¿verdad? Empieza a coser aquí a 1 centímetro de distancia más o menos, levantando aquí la aguja, más o menos 1 centímetro adelante y doy marcha atrás. ¿Por qué tiene que ser así? 1 centímetro adelante, porque si coloco mucho al borde, por eso dejo el margen de la tela, porque en la máquina recta, doméstica o no doméstica, si coso muy al borde, puede que lo empuje. Es mi tela por aquí dentro, se engancha en la máquina. Ahora ¿verdad? voy a ir Ahí, 3 aproximadamente en un línea igual. centímetro hacia adelante Y doy un paso atrás. y luego sigo cosiendo. Ahora les voy a mostrar. Aquí sin retroceso, es decir, sin zigzag, ¿verdad? Así queda sin zigzaguear. Este otro lado lo hice para que veas el acabado. Aquí no hay nada. En esta parte del fondo no hace falta hacer ese zigzag en el borde, ni de un lado ni del otro. Lo puse para que vieras cómo queda. ¿Por qué? Porque vamos a girar aquí. Entonces, cuando lo giramos, esta costura quedará oculta, así que no es necesario, ¿verdad? Entonces, como dije, trabajamos usando la máquina es recta y recta doméstica, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Dejé margen en la tela. Al dejar margen, es posible que estos bordes aquí se quede un poco desajustado aquí, así que tomo las tijeras y hago un pequeño ajuste aquí. Entonces, voy a hacer este pequeño ajuste aquí. Si yo estuviera cosiendo usando la máquina overlock, yo haría esto en la overlock, ¿verdad? ¿Por qué? Para unir estos dos tejidos del fondo aquí. Entonces, He montado el es, fondo de la ropa interior. Déjame ajustar este otro lado aquí. Déjame arreglar este otro lado aquí, ¿vale? No, está bien. Entonces ahora vamos a la elastización. Vamos a elastizar las piernas de la ropa interior aquí en mi máquina. Recta y zigzag. Puedo usar aquí en esta máquina el punto zigzag o 3 puntitos. Y voy a usar el zigzag porque mucha gente tiene una máquina de coser doméstica y no tiene este punto. 3 puntos. Entonces voy a usar el punto zigzag. ¿Verdad? Un zigzag medio para poder hacer esta elasticidad. Esta elasticidad voy a empezar a hacerla del lado derecho de mi pieza. Después voy a girar de este lado aquí, ¿verdad? Voy a empezar por el lado derecho, luego giro, ¿verdad? Luego giro para que entiendas cómo es la costura y hago este doblez aquí. Entonces vamos paso a paso y lo entenderás mejor cuando esté haciéndolo. Y este elástico tiene este detalle dentado, ¿verdad? Si lo coso, si coso esto aquí, voy a coser, dar vuelta, el dentado estará hacia adentro. Así que debo coserlo de manera que este dentado quede arriba del tejido. Para cuando lo dé vuelta, se queda hacia abajo, ¿verdad? Entonces vamos, esta costura del elástico es la que tiro 5 por 1 cada 5 centímetros. Voy a estirar 1 centímetro, ¿de acuerdo? Y esta goma tiene que quedar, mostrar para ustedes, bajar la aguja para sujetar. Ese es el elástico, tiene que cubrir el borde, ¿verdad? El bordecito de mi ropa interior. Entonces este bordecito de la ropa interior tiene que quedar aquí en medio del elástico, ¿vale? Y voy a hacer esta costura aquí en el punto zigzag. Este zigzag debe estar más cerca de este bordecito trabajado del elástico. Vamos allá, entonces así tengo mi base aquí, de aquí, 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 Desde así, aquí a la hasta décima 5 aquí. centímetros. Entonces del quinto al sexto voy a estirar, toque aquí en el 5. Ahora tiro un poco más de 1 centímetro para que el elástico quede mejor que la pieza. Mira, creo que es mejor terminar. Sí, solo voy a empezar a coser aquí para poder sujetar, ¿verdad? Voy a bajar la aguja aquí para sujetar y ahora voy a voy a estirar el 5 por 1.
Entonces, se Del acabó. 5 estiro 1. Y voy a coser. Siempre en este momento es bueno que la aguja esté fija en la tela. ¿Por qué? Porque si la aguja no se queda clavada en la tela y tiras, puede que saques tu pieza de debajo del prensatelas. Están quedando así. Y ahora una pierna elástica. Voy a tirar de aquí. Corta mi goma. Y voilà, ya está al otro lado. De la misma manera. Este otro lado, ¿verdad? Si no, no coloco el borde del elástico hacia arriba. Cuando empieces a coser, comienzas a coser, sujétalo aquí. Ya empiezo a estirar 5 por 1, por cada 5 estiro 1. Estamos llegando aquí al final de la ilustración de las piernas. Les voy a mostrar aquí, todavía no voy a ajustar este elástico. Todavía no lo ajustaré, ahora voy a cerrar, ¿verdad? El lateral. Voy a cerrar un lateral primero y luego voy a relajar la cintura. Está bien, está ok, está bien. Voy a cerrar un lado primero. Déjame ajustar aquí esta esquinita del elástico para que quede igual que la otra. Y aquí haré esa costura recta de la que hablé y voy a hacer ese acabado así en el borde. Entonces, ahora voy al punto recto. Comienza a doblar el proceso. Llegando al final, voy a girar y haré el acabado, que es como si fuera la overlock. Por eso voy a quitar este extremo del hilo, voy a arreglar este borde y ahora voy a continuar con el acabado.
No haré retroceso porque voy a voltear todas estas partes. Voy a girar el elástico. Y entonces aquí un lado montado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a estirar la cintura y luego remachar el elástico. Después cerraré el otro lado. Después cierro el otro lado para luego colocar todo el elástico. Entonces, ahora vamos. En la cintura Voy a hacer lo mismo que hice en las piernas. ponlo aquí ahora en el punto zigzag que ya estaba, ¿verdad? Empecé a coser, bajé la aguja y ahí vamos, cada 5 centímetros estiro uno. Recordando que esta costura de zigzag tiene que estar más cerca de la punta aquí, de ese trabajo del elástico. Voy a arreglar esta puntita aquí donde se encontraron los dos lados y un lado quedó un poco más alto. Entonces voy a ajustar aquí para quedar bien escondido debajo de la goma. Llegando aquí al final. Entonces cortando aquí el elástico. Ahora voy a armar el otro lado de la braguita justo como armé el primero. Aquí en el punto recto, un poquito más adelante. Ahora el elástico quedó justo uno encima del otro y aquí en el punto recto. Y yo voy a cerrar este último lado. Comencé a coser, retroceso. Y nos dirigimos al final. Y al final di un paso atrás porque voy a separar, voy a sacar para luego hacer un zigzag porque voy a arreglar esos extremos Ve allí, para pequeño. luego hacer el sobrehilado en el borde, ¿verdad? En este bordecito aquí. Entonces voy a ajustar aquí para que quede más. Ya queda bonito. Ahora vamos a hacer este acabamiento de zigzag en el borde. Me voy a jubilar ahora, ¿verdad? Volviendo. Vamos a hacer una costura recta. Dale un borde y un zigzag. Terminé este acabamiento. Voy a Ya dio romper. la hora. Así se queda. Ahora voy a finalizar cosiendo el Bye. elástico de... Entonces ahora voy a girar. Empezaré aquí cerca de mi costura. Voy a hacer la puntada zigzag, ¿verdad? Desde este lado al revés, así puedo agarrar bien el final de mi elástico. Entonces aquí cerca de la costura, dejar el pie prensártelas en el mismo punto zigzag. Voy a estar cosiendo. Ahora, esta costura tiene que estar más al borde.
Y voy a estirar y coseré alrededor de toda la braguita. Hay que estirar los 5 por 1, hay que estirar los 5 por 1, no puede ser más que eso. Ahora, entonces al final, para espaciar la costura, pondré este punto mucho menor y haré el acabado. Ya encima del elástico y ahora voy a fijarme aquí, quitarlas, cortar los hilos y este mismo proceso que hice aquí en la cintura de la bragueta, lo haré también en las piernas. Entonces voy hacia él aquí. Puse mi puntada del tamaño que estaba. Un zigzag tamaño 3 en mi máquina de Cásame. Voy a levantar el prensatelas para ajustarlo aquí. Mira. La enmienda del lateral de la braguita. Y como viste, la costura estaba más gruesa, así que la máquina doméstica empezó a tener problemas para coser. Vino una ayudita, ¿verdad? Tirando un poquito y bajó, ¿verdad? Claro. Seguimos. Ahora, aquí es también la parte de abajo, donde la tela es un poco más gruesa, entonces hay que prestar atención para que la máquina no quiera coser solo en un lugar. Ya estamos llegando aquí al final de la roca. Llegando aquí al final. Voy a cortar estos hilos para espaciar un poco las costuras una encima de la otra. Y hacer un punto más pequeño aquí para el acabado. Un paso hacia atrás y ahora voy a hacer lo mismo en la otra pierna para terminar nuestra costura. De la misma manera, siempre empiezo el siguiente desde un costado. El 1.3 del zigzag como estaba. Fíjate en las fuentes del código. Y acercándonos casi al final.
Entonces pasé una costura por la otra y voy a poner en el punto pequeño el último acabado. El retros terminamos por aquí nuestra costura. Entonces quiero mostrarles aquí el lado del revés. El lado opuesto de la ropa interior. La espalda, el frente, el académico de las costuras laterales. El lado derecho, las espaldas y el frente. Entonces, este margen de tela que dejamos es para que quedara en su tamaño normal. Si no hubiera dejado margen, ella se convertiría en una braga más pequeña de lo normal. Bueno, espero que te haya gustado hacer esta braguita infantil usando la máquina de casa. Si te gustó, comparte el video, dale like. No olvides suscribirte a mi canal. Adiós, besos. Y ahora el vídeo.